La controversia de Gibraltar es muy distinta a otras disputas internacionales, puesto que se trata de una acción territorial restringida, hecho por un Estado constituido a otro Estado. Por lo establecido en la doctrina del derecho internacional, el título jurídico de España es la existencia previa del Estado, mientras que el título jurídico de Reino Unido es la excepción por un tratado, por lo que hay que entender al régimen fijado en ese pacto. La transmisión de derechos se realizó por medio de un tratado de paz y amistad entre Reino Unido y España en el año 1713, conocido como el Tratado de Utrecht. Este tratado tiene una vigencia de 300 años y sus condiciones han ido evolucionando. La historia de la negociación previa a Utrecht demuestra que ante la solución británica de obtener una proyección a la ciudad hacia el norte, la negativa española a acceder a más espacio fue rotunda. España siempre ha mostrado una oposición a la presencia británica y objetó la construcción de un aeródromo que la atraviesa. El aislamiento por tierra de Gibraltar está muy desarrollado en el tratado. Esto se llevó a cabo en la incorporación en las instituciones europeas, como se verifica en el canje de las notas entre España y Reino Unido, con ocasión de demostrar una adhesión a la Comunidad Europea. Esto se refiere a llevar a cabo un proceso negociador bilateral. España quiere terminar con un aislamiento por tierra de Gibraltar y sobre todo pretende avanzar sobre la retrocesión. Hoy en día Gibraltar es una colonia. Desde los años 60 figura en el listado de las Naciones Unidas de territorios no autónomos pendientes de descolonización. Naciones Unidas ha señalado que en el proceso de descolonización de Gibraltar el principio aplicable no es el de libre determinación de los pueblos, sino el de restitución de la integridad territorial española. La cuestión de Gibraltar debe ser resuelta mediante negociaciones bilaterales entre España y Reino Unido. Gibraltar no es parte del territorio de Reino Unido como Estado. Legalmente es considerado por Reino Unido un territorio de ultramar británico y tiene su régimen interno de autoorganización con una elevada autonomía. Dicho estatuto quedó plasmado en el artículo 28 del Acta de Adhesión de Reino Unido del año 1979 y en el anexo del Acta relativa a las condiciones de adhesión de Reino Unido. A la luz de estas disposiciones, al régimen jurídico de Gibraltar en la Unión Europea se le caracteriza por una serie de elementos. Por ejemplo, Gibraltar queda excluido de la política agraria común. También queda excluido de la armonización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocio, más conocido como IVA. Es excluido también del territorio aduanero común, de la libre circulación de mercancías y de la política comercial común. Por decisión del Reino Unido, Gibraltar también es excluido de poder participar en las elecciones al Parlamento Europeo y también por la decisión de Reino Unido y por decisión unilateral británica, Gibraltar, en razón de la situación de dependencia con Reino Unido, está excluido de la Unión Económica y Monetaria que es aplicada en el título quinto del TFUE y en el espacio de Schengen. La mayor parte de la actividad de Gibraltar es problemática, puesto que resulta muy difícil separar las cuestiones de convivencia transfronteriza de las cuestiones de soberanía, pues casi todas las actividades parecen tener un trasfondo de soberanía o poder ser interpretado como perjudicial o abusivo para los actores. Este dato de privilegio en material de seguridad y de compromiso con Gibraltar llevan a que el interés primordial británico que se posiciona en las controversias es el mantenimiento del status quo. Yo voy a hablar acerca de cuál es el estatus de Gibraltar. Gibraltar es un territorio británico de ultramar, es decir, no forma parte integral del Reino Unido, pero se encuentra bajo su soberanía británica. Es una colonia británica. Los gibraltareños tienen pasaporte británico y además disfrutan de un cierto nivel de autogobierno. Tienen un parlamento, una constitución y un ministro principal electo que es quien se encarga de los asuntos internos, mientras que Reino Unido es quien se encarga de las relaciones exteriores y de la seguridad. En la actualidad, el territorio británico de ultramar de Gibraltar incluye la sección sur del istmo, que son unos 800 metros de longitud, existiendo una valla de 1.250 metros que separa físicamente el territorio que se encuentra bajo control británico del territorio que se encuentra bajo control español. Sin embargo, existe cierta controversia acerca de cuál es el estatus de dicho istmo.
La posición española establece que a través del Tratado de Utrecht solamente se cedieron los territorios que se encontraban dentro del perímetro fortificado de la ciudad y que se opuso ante las pretensiones británicas de ampliar dicha extensión cedida. En cambio, la posición británica está de acuerdo con el hecho de que no se cedió a través del Tratado de Utrecht, pero basa su soberanía británica en la prescripción, ya que estuvo bajo control británico durante un largo y continuado periodo de tiempo sin que España cuestionara su control. Las consecuencias de esta controversia se traducen en el hecho de que España no considera dicha valla como una frontera sino como una verja. En cambio, Reino Unido sí la considera como una frontera. Los problemas que ha tenido Gibraltar de delimitación territorial con España surgen a raíz del 13 de julio de 1713. Con la firma del Tratado de Utrecht surgieron una serie de problemas debido a las violaciones de los estipulados en dicho tratado, ya que intentaron conseguir más terreno español utilizando métodos como el engaño. El Tratado de Utrecht fue un conjunto de tratados firmados por los países antagonistas en la Guerra de Sucesión Española. Esta guerra se desató debido a que el rey Carlos II el Hechizado, último representante de España de la Casa de Habsburgo, murió sin descendencia. El primer rey de la Casa de Borbón, Felipe V, tuvo que enfrentarse a las demandas de Austria y otros sobre los territorios que poseía la corona española en distintas partes europeas. Finalmente se cedieron una serie de territorios, pero nos vamos a centrar en el que nos interesa ahora mismo, Gibraltar, que fue cedida a Gran Bretaña. Esta violó los acuerdos y algunas de las ocupaciones fueron nada más firmarse el Tratado de Utrecht. El gobernador de Gibraltar ocupó la Torre del Diablo y el caserón designado como el Molino, boyante al dominio español. Cabe destacar que España le prestó un terreno a Gibraltar a causa de una epidemia. Más adelante, el rey Alfonso XIII hizo una visita a Inglaterra y el gobernador británico aprovechó para pedirle que renunciase a los derechos que le daba el Tratado de Utrecht. Al no conseguirlo, 3 años más tarde decidieron iniciar una construcción de una verja que fue terminada un año más tarde. Todo esto volvió a acarrear una serie de problemas puesto que se adjudicaron un terreno que no les pertenecía. Además, empezaron a apoderarse en este caso del agua. Sin embargo, España no hizo mucho hincapié en este problema, ya que el territorio empezaron a ejercer el trabajo de vigilancia y su propia jurisdicción. El capitán general de Cádiz, debido a esta situación, decidió mandar un comunicado a la Marina para que dejasen de vigilar dicha zona. Anterior a los problemas en la agua, tenemos una propuesta que realizó España al gobierno británico que finalmente conlleva una serie de represalias. España presenta un documento llamado Alegato y Propuesta Española. Esta propuesta la había realizado anteriormente el general Franco, pero fue reformada en ciertos aspectos. Tras los puntos expuestos por España, esta le proponía mantener su base militar mientras fuera necesaria, y otra serie de cosas más. A cambio, ambas partes firmarían un acuerdo anulando el artículo 10 del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña, sin dudarlo, rechazó lo que le había argumentado España y le entrega a España otra propuesta. Fracasando el proyecto español, España impone una serie de sanciones que afectan a Gran Bretaña. Se prohíbe que los aviones británicos vuelen en el espacio aéreo del territorio español y reivindican la beneficencia de la verja instaurada en una zona neutral. Reino Unido, tras todas estas sanciones, propone llevar el caso al Tribunal de la Haya, pero España se niega. Se prohíbe sobrevolar Algeciras y por ello se convierte en una gran dificultad la salida de aviones en Gibraltar. La principal preocupación tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una posible pérdida de puestos de trabajo en Gibraltar. Para el ministro gibraltareño, una de las cuestiones que debe estar incluidas en estas agendas de discusión es un posible acuerdo entre la Unión Europea y Gibraltar para el libre movimiento de personas. Tras el Brexit, Gibraltar pasa a ser un territorio de un país tercero, por lo que será necesario el pasaporte para cruzar la verja en dirección a España. Gibraltar podrá beneficiarse de otras políticas de la Unión Europea, como es el régimen aduanero para el tráfico de mercancías, siempre con el apoyo de España. En teoría, los casi 10.000 trabajadores españoles que van a Gibraltar tenían garantizado el libre tránsito por la verja, incluso sin acuerdo, siempre que estuvieran inscritos en un registro y que les permitía entrar y salir únicamente con el documento de identidad. Tras el Brexit, los acuerdos de la Unión Europea con Reino Unido sobre Gibraltar necesitan el acuerdo previo de España. El nuevo acuerdo entre Reino Unido y España para Gibraltar significa que la colonia británica se unirá al área Schengen para viajar sin pasaporte y estará incluida en el acuerdo Schengen junto con los otros 26 países miembros.
Con esto se retira la verja, se aplica Schengen a Gibraltar, se permite que se levanten los controles entre Gibraltar y España y se derriba la verja entre España y el Peñón. Dicho acuerdo significa que el territorio cumplirá los requisitos europeos de competencia leal en áreas como política financiera, el medio ambiente y el mercado laboral. Schengen es un acuerdo entre Estados que se responsabilizan cada uno de ellos del cumplimiento de sus normas comunes en las fronteras exteriores. El Tratado Schengen garantiza el libre tránsito de personas, pero no el de mercancías, que deberán someterse a controles fitosanitarios y aduaneros. A los 271.000 habitantes de los 8 municipios de Gibraltar, ahora se les permite la libertad de movimiento hacia España y hacia los demás países de Schengen, y todos los ciudadanos de países Schengen podrán viajar a Gibraltar sin someterse a controles de pasaporte. El acuerdo de libre circulación será válido por un periodo de transición de 4 años, durante el cual la Unión Europea desplegará guardias fronterizos de Frontex en la frontera terrestre de Gibraltar para facilitar el Tratado de Libre Circulación. González Laya ha subrayado que la decisión final sobre quién entra en el espacio Schengen pertenece a España, porque ni Gibraltar ni Reino Unido tienen acceso a las normas, procedimientos y herramientas de Schengen, incluida la base de datos del Sistema de Información de Schengen. En relación a las empresas de servicios financieros con licencia de Gibraltar y de Reino Unido perderán los derechos de pasaporte europeos al pasar a ser compañías de un país tercero, lo que se refiere a la implementación y aplicación de la legislación de la Unión Europea. Para la seguridad médica privada, los gibraltareños deberán asegurarse de contar con un seguro de viaje apropiado con cobertura médica. Y por último, Gibraltar mantendrá para los propósitos de su legislación local las leyes de protección de datos de la Unión Europea, incluyendo el Reglamento 2016/679.